Hola amigos. El libro de los Hebreos en la Biblia entrega muchas luces del plan de salvación de Dios. En primera instancia, fue escrito para los judíos conversos al cristianismo que fueron rechazados y perseguidos por el pueblo judío clásico. También fue escrito para los judíos que aún no aceptaban a Jesús en sus corazones como Salvador, pero que sí comprendían el Evangelio de Cristo. Hoy el libro se dirige a todos nosotros para que conozcamos el plan de Dios para nuestras vidas. Bienvenidos a Tiempo de Paz. Canta, oh tierra, canta su magno amor. Saludadle, ángeles santos en gloria. Tributad el nombre de Cristo honor. En sus brazos Él llevará a sus hijos, guardará siempre cual fiel pastor. Entonad canción a su excelsa grandeza, ensalzadle en himnos de santo amor. Compasivo, querubines que obedecen su ley. Cristo en gloria reina por siglos de siglos, nuestro abogado, profeta y rey. Cristo viene, grande en poder y gloria, viene sí del mundo ya vencedor. Excelsa grandeza, ensalzadle en himnos de santo amor. Comprenda mejor la Biblia. La Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo ofrece diferentes guías de estudio de la Biblia, además de otros materiales. Usted también puede recibir consejos psicológicos, espirituales y respuestas a sus dudas bíblicas. Entre en contacto con nosotros a través de los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbanos a esperanza@nuevotiempo.org. Escuela Bíblica, la Biblia en un nuevo tiempo. ¿Cómo están, queridos amigos? Es un gusto saludarles. Bienvenidos a Tiempo de Paz. Queremos invitarles a este lugar especial en donde queremos encontrarnos con la palabra de Dios en la comodidad de este espacio para que también nuestro corazón se sienta cómodo y poder tener un tiempo, aunque sea breve, solo unos minutos, con la palabra de Dios y especialmente un tiempo de paz junto a nuestro Señor. Por lo tanto, te invito, si estás ahí solo, que puedas tener tu Biblia en la mano, o si estás con la familia, reunámonos con la familia, o donde quiera que estés. Pero qué importante es vivir un tiempo de paz. Te invito entonces, bienvenido, que Dios te acompañe, que Dios te bendiga. Querido Dios y Padre, gracias te damos por la oportunidad de estar junto a nuestros amigos. Y al momento de abrir tu palabra, queremos, Señor, que tú nos bendigas, que tu voz hable directamente a nuestros corazones. Y que a través de las Escrituras encontremos las evidencias, no solo información, sino evidencias para que nos den la convicción de tomar decisiones de fe para nuestra salvación. Te damos gracias, buen Dios, y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hemos estado comenzando a estudiar esta carta maravillosa
del autor que creemos que es el apóstol Pablo hacia los hebreos, estos judíos cristianos o exjudíos que habían aceptado a Cristo Jesús y que eran parte de los cristianos, pero que tenían ciertos problemas para desligarse por completo de aquello que era parte de sus vidas, ¿no? Era algo muy intrínseco en ellos, como el templo, los sacerdotes, los sacrificios, los animales, etcétera. No fue fácil, era una transición el despegarse de todo aquello. No solamente era una transición, sino que peor aún, algunos de los cristianos judíos estaban volviendo, queriendo desistir, volviendo a las prácticas judías, que como sabemos, en Cristo Jesús todo quedó anulado, abolido, porque el cumplimiento en Cristo Jesús ya era algo concreto. La carta a los hebreos, esta carta que toma un discurso que el autor, estas palabras de exhortación que le señala a sus destinatarios, son luego transcritas en una carta o en un tratado, más bien, porque la carta no tiene saludo inicial ni tantos consejos como consejos personales o pastorales como las cartas anteriores. Muchos cuestionan y critican, no, entonces Pablo no escribió esta carta. No, no necesariamente, porque aquí hay un público diferente, hay una audiencia con conocimientos, con un preconcepto ya aclarado, ¿no es cierto?, en sus prácticas religiosas. Por lo tanto, la forma en que comienza a introducir cada uno de los elementos, y los vamos a ir viendo capítulo tras capítulo, a Cristo Jesús como creador, como preexistente, mayor que los ángeles y luego inferior a los ángeles, tiene mucho que ver con la percepción que tenemos nosotros de Jesús y por ende de todo lo que conlleva nuestra salvación. Por lo tanto, amigos, acompáñenme por favor a la palabra de Dios, a la Biblia, y quisiera buscar una página aquí en la Biblia, justo la abrí cerquita, en donde encontramos esta página. Si ustedes me acompañan aquí, tenemos en todas las Biblias esta imagen que dice Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La gran mayoría de nosotros los cristianos, o mejor bien digo, la gran mayoría del mundo cristiano, se enfoca en el Nuevo Testamento, en un estudio, en una exégesis, meditaciones, reflexiones, como queramos llamarlo, basados en el Nuevo Testamento. Pero la verdad que cuando estudiamos la Biblia nos damos cuenta que el Antiguo Testamento es vital cuando nosotros queremos tener una experiencia real con Cristo. Si tú te acuerdas ahí en Lucas capítulo 24, cuando en el día de la resurrección dos discípulos iban volviendo a Emaús, la ciudad a la cual ellos pertenecían, y cuando iban volviendo tristes, cabizbajos por haber visto a su esperanza morir en la cruz, Cristo aparece junto a ellos. Y la verdad que ellos estaban frustrados, pero Cristo reanima sus corazones hablando de Jesús, hablando del mismo en el Antiguo Testamento, en la ley, los profetas, en los escritos, en las escrituras. Jesús les hablaba de sí mismo a través de las escrituras. Juan capítulo 5, versículo 39 también señala que Jesús dice: a vosotros os parece tener la vida eterna. Y dice que ellas tienen la vida eterna. Jesús hablando de la palabra de Dios, de la Biblia, que tiene la vida eterna, que muestra a Jesús, ¿no?, en el Antiguo Testamento. Es un tremendo desafío, porque esta imagen que decíamos, ¿no?, muchas veces aquí en el Nuevo Testamento encontramos a Jesús, el Hijo de Dios, o a Dios encarnado, a Jesús, siendo amoroso, siendo compasivo, misericordioso. Pero en estas páginas de acá, en el Antiguo Testamento, aparentemente encontramos a un Dios castigador, tirano, injusto, no sé cómo llamarlo, pero que deja una sensación muy diferente al Nuevo Testamento. Por esa razón, la mayoría del mundo cristiano hoy en día tendemos a hacer una división. Incluso nos hemos atrevido a imprimir
solamente una porción, es decir, el Nuevo Testamento. Y tal vez nos atrevemos, ¿no? Yo ocupo esta palabra, nos atrevemos incluso a ir a escuchar la palabra de Dios o de portar en nuestros bolsos, maletas, mochilas, carteras, solamente una porción de la palabra de Dios. Y el autor de Hebreos en el capítulo, y ahora les invito a ir al libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Por qué comienza la carta a los Hebreos con ese versículo? ¿Por qué el autor no elige otra fórmula de comenzar, o sus palabras de exhortaciones, o su carta? ¿Por qué razón comienza hablando de esta escena extraordinaria de que Dios habla, Dios se revela, Dios se comunica, no de una forma, sino que de muchas formas y de muchas maneras a los padres? El lenguaje para la audiencia judeo-cristiana, cuando habla de padres, inmediatamente viene Abraham, Jacob, Isaac, Moisés. No solamente los profetas hablaron a estos hombres, o estos hombres se convertían también en profetas al escuchar y hablar directamente con Dios, sino que también está hablando aquí de la intencionalidad de Dios. Cuando el autor cita esta frase, este texto de que Dios ha hablado, entonces está dándole toda la validez al Antiguo Testamento. Es más, en los tiempos de la escritura, de la carta a los Hebreos, y por lo general de todos los escritos del Nuevo Testamento, la única Biblia y palabra de Dios que existía era el Antiguo Testamento. Era la base, no solamente para los judíos, sino que también para los cristianos la base era el Antiguo Testamento. Entonces vienen preguntas, ¿no? ¿Y cómo nosotros entonces ahora desechamos el Antiguo Testamento? Incluso argumentamos y decimos que era, por ejemplo, para solamente una nación. Eran escritos antiguos, condicionados, casuísticos, o circunstanciados, o circunstanciales, solo para ellos. Cuando para la iglesia cristiana, la iglesia no judía, su base era la escritura del Antiguo Testamento. Para el pueblo entonces que el autor de Hebreos está escribiendo, es muy importante las prácticas del Antiguo Testamento. Ellos lo querían, si bien estas prácticas del Antiguo Testamento, la liturgia o la ley ceremonial, los ritos ceremoniales, tienen un cumplimiento y un acabado, una finalización en la muerte de Cristo Jesús en la cruz y en el ministerio de Jesús en el santuario celestial. Pero ellos querían continuar con estas prácticas. Entonces, se podía correr el riesgo de que al invalidar el sistema ritual judío, se invalidaba también la palabra, el resto de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Y lo que está queriéndonos decir es que el hecho real es que Dios se ha revelado a través de los profetas, ha hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En los siguientes capítulos vamos a hablar acerca de la revelación en el Nuevo Testamento a través del Hijo, Cristo Jesús. La revelación del Antiguo Testamento, la forma en que Dios había hablado, no solamente a través de los profetas, de muchas maneras, con mensajes para el pueblo que tienen su aplicación también para nuestros días, sino que también la forma en que Dios había hablado de muchas maneras era en las muchas aplicaciones simbólicas en el santuario y en la administración de los sacerdotes en el santuario terrenal. Por lo tanto, aquí se está valorando el hecho de que Dios se revela y se muestra a nosotros. Ahora, aquí hay un ejemplo bien interesante. El texto bíblico entonces comienza diciendo, cerramos la idea, Dios ha hablado. Es una sentencia en donde nosotros
tal vez nos resulta un tanto incómoda. Dios ha hablado. Y queda en suspenso que nosotros debemos obedecer cuando Dios habla. Cuando un padre o una madre dice o pide algo, entonces implícitamente está el que los hijos tengan que obedecer y responder. Eso es lo que, así comienza la carta a los hebreos. Es como, por ejemplo, cuando vamos a Génesis 1:1 y dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué dice allí? Que en el principio estaba Dios. La Biblia no dice, no se pone a responder preguntas como, por ejemplo, ¿quién es Dios? ¿Cuál es su esencia? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen de la eternidad? No. La Biblia da por sentada la presencia y existencia de Dios. Nosotros sabemos que las cosas reveladas son para nosotros y las ocultas, los secretos le pertenecen a Dios y que serán develadas al ser humano cuando estemos con Cristo en las mansiones celestiales. Pero el ejemplo de Génesis es el mismo ejemplo del capítulo 1, verso 1 del libro de Hebreos. Se da por sentado de que Dios se había manifestado y que Dios había hablado. ¿Qué cosa? Las cosas que ahora quiere explicar el apóstol en su carta a los hebreos. Entonces, el ministerio de Cristo Jesús en el santuario celestial es algo ya hablado por Dios. Y así como Génesis dice, Dios existe, en Hebreos es, Dios ya ha hablado. Comienza con una sentencia de que nosotros por fe ya debemos aceptar el ministerio de Cristo Jesús en el santuario. Y curioso, amigos, pero miren qué interesante, porque lo que menos estudiamos, lo que menos escuchamos tal vez en las iglesias, en los templos al cual tal vez tú asistes o de pequeño y dejamos de asistir, o en programas de televisión cristianos, muchas veces no hablamos del ministerio de Cristo en el santuario celestial. Cuando paradójicamente el autor de Hebreos dice, Dios ya lo ha dicho en el Antiguo Testamento. De muchas maneras y de muchas formas, o muchas veces, para que nadie pierda la tremenda bendición de lo que nosotros, queridos amigos, y aquí está la invitación, de lo que nosotros queremos comenzar a estudiar, a meditar a través de la carta a los hebreos. Sin duda alguna que va a traer gran beneficio y bendición para nuestra vida. Por lo tanto, el ruego de este humilde servidor es que permanezcas en sintonía y especialmente tiempo de paz y que busques allí en las redes sociales o en la plataforma digital, en YouTube, los capítulos anteriores de Tiempo de Paz. Porque ahí estuvimos estudiando acerca del santuario terrenal que anticipaba y mostraba lo que iba a ocurrir desde el momento en que Cristo ascendía a los cielos. Dios ya ha hablado y lo pudimos estudiar en los capítulos anteriores. Dios ya se ha manifestado muchas veces y en esa pluralidad, muchas veces, de muchas maneras, es para que nadie pueda quedar afuera. Y curioso, porque nosotros insistimos con la idea humana de, es que eso solamente fue para el pueblo judío. Hablamos tal vez de la singularidad o lo exclusivo del pueblo judío, pero no fue así. En un solo texto bíblico, el autor a los hebreos nos está diciendo de que Dios desea y anhela que tú y yo, que nadie se pierda la bendición de ver en la carta a los hebreos, y en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, en todas las Escrituras, que Cristo es suficiente para nuestra salvación. Que lo del pasado era insuficiente e insatisfactorio, pero que fue para mostrar y señalar lo que se iba a cumplir en Cristo Jesús. Por lo tanto, queridos amigos, Dios ya nos ha hablado. Yo no puedo taparme los oídos y decir, esto Dios, esto Señor, no lo quiero escuchar. Y cuando nuevamente nosotros vamos aquí a esta página de la Biblia, una página muy, ¿cómo decirlo, no? Una página injustamente dividida. Injustamente trae prejuicios a nuestra vida. Un tipo de Dios, otro tipo de Dios. Un tipo de salvación, otro tipo de salvación. ¿Y sabes qué? Dios ya ha hablado de amor y misericordia.
Dios quiere que nosotros tengamos la misma fe. No hay una división. Toda la Biblia señala algo muy especial: a Dios, su esfuerzo, su intención divina para que tú y yo podamos ser salvos. Nuevamente la invitación, revisa ahí por internet los capítulos anteriores de Tiempo de Paz, para poder darnos cuenta de que los estudios del Antiguo Testamento no corresponden a un pueblo exclusivo judío que Dios les habló solamente a ellos. También nos ha hablado a nosotros. Pero en el siguiente capítulo vamos a ver que Dios nos ha hablado a través de Cristo Jesús. Pero para entender el lenguaje en el cual Cristo nos habló, es necesario también entender el lenguaje del Antiguo Testamento. Por lo tanto, la invitación es que tú puedas ponerte en contacto con Nuevo Tiempo. A través de la escuela bíblica tenemos un sinnúmero de materiales, si bien relacionados con la familia, relacionados con estudios bíblicos. Tenemos estudios desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y te invitamos para que tú seas parte de este viaje maravilloso a través de las Escrituras, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Porque en ambos hay un solo Dios. Y ese Dios es un Dios de amor, pero también un Dios de justicia. Y que cuando el autor de Hebreos quiere mostrar esta gloriosa imagen de Cristo Jesús, el mismo Dios del Antiguo Testamento, cuando quiere mostrar este ministerio extraordinario en tu y en mi favor, entonces comienza diciendo: Dios es uno solo. Dios no tiene dos mensajes distintos, ni audiencias distintas. Toda la humanidad, durante todo el tiempo que hemos existido en este planeta, Dios ha tenido la intención de darnos a conocer a su Hijo, a Cristo Jesús y su salvación. Por lo tanto, te invito para que puedas también acompañarnos y aceptar a Cristo Jesús en tu vida, en tu corazón. Para que todo lo que vayamos estudiando no tenga un sentido solamente de información, sino que podamos tomar esas decisiones para nuestra vida personal y entender la obra que Cristo vino a hacer en nuestro favor. Te invito entonces a que podamos orar y darle gracias a Dios por el tremendo regalo que nos ha dado a Cristo Jesús y también su palabra. Querido Dios y Padre, muchas gracias te damos, porque en Cristo Jesús encontramos nuestra salvación. Gracias por tu palabra, porque ella nos ayuda a entender tus propósitos y tu santa y divina voluntad para nuestra vida. Bendice a nuestros amigos, Señor, para que al terminar este capítulo ellos sientan el deseo de adquirir los materiales que Nuevo Tiempo pone a su disposición, para no solamente estudiar una porción de las Escrituras, sino entender de que tú nos has hablado, Señor, desde un comienzo, de que tú, de muchas maneras, deseas que comprendamos el plan de salvación a través de Cristo Jesús, desde el Génesis hasta el mismo Apocalipsis. Pero poner mucha atención en el libro de Hebreos, en la carta a los Hebreos, pues allí encontramos el amor y la misericordia y la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, para ser fieles a tu palabra, pues lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Queridos amigos, que Dios te bendiga y no te pierdas el próximo capítulo aquí en Tiempo de Paz y sigue en compañía de Canal Nuevo Tiempo. Ha sido una verdadera alegría estar junto a ustedes. Gracias por acompañarnos. Esperamos que el mensaje de hoy haya traído gozo y alegría a tu corazón. Antes de despedirnos, queremos invitarte a que te comuniques con nosotros a través del correo electrónico y teléfonos que aparecen en pantalla para que solicites de forma gratuita las revistas de Escuela Bíblica: Apocalipsis, Verdades para el Tiempo del Fin, Daniel y la Biblia Habla. Estos materiales te ayudarán a entender la palabra de Dios y a mejorar tu vida espiritual. Sigue en nuestra sintonía, estás en Nuevo Tiempo, canal de esperanza.